es que hablemos de densimetría. Cuando ustedes ven esta primera diapositiva, lo que contiene principalmente es una balanza analítica y luego un material que parece un material para medir volúmenes. Y es que la densidad, ya sabemos, es una propiedad física que caracteriza la materia, en definitiva. Entonces, podemos tener un metal cuya densidad característica es una propiedad que la medimos. Luego, también va a tener una densidad un líquido determinado, como puede ser el agua. De manera entonces que como vamos a usar muchos materiales donde necesitamos nosotros caracterizar, vamos a tener que saber medir la densidad, como para tener una propiedad más para caracterizar. Así entonces, yo aquí he puesto una balanza analítica y un pinómetro, que es así como se llama este pequeño material, principalmente pensando en que querría hacer una determinación con la más elevada precisión, porque ambos me van a permitir esa precisión elevada. Pero hablando de balanza y del pinómetro, aparte de la alta precisión que tienen que cumplir obviamente con una gran exactitud. Entonces cuando hablo de esto, lo que quiero decir es que de esta clase más o menos ustedes debieran desprender, y luego con el seminario desprender cuáles son los materiales y equipos necesarios a tener en cuenta cuando vamos a determinar densidad en distintas situaciones. De modo entonces que vamos a ir aprendiendo criterios de elección de materiales y equipos. Y en esta clase, digamos, preliminar, lo que vamos a hacer es examinar un poco los conceptos de densidad y peso específico. Por otra parte, vamos a ver distintos métodos para determinar densidad en el laboratorio, pero estos son métodos básicos, porque efectivamente también existirán métodos más bien instrumentales y que se usan generalmente a nivel industrial. Pero nosotros vamos a ver entonces métodos que son practicables en el laboratorio y para lo cual tenemos todos los elementos necesarios. De modo entonces que vamos a ver eso, los distintos principios en que se basan también esos métodos. Vamos a avanzar. A ver, Yanko levantó la mano, pero no sé si tú me lo encontrar para darte... Hola, profe, buenas tardes. Hola, cuéntame. Una consulta, era para, para determinar la densidad a través de los materiales de laboratorio, lo ideal es llegar a algo preciso o exacto. Esa era mi duda, ¿a una precisión o una exactitud? A ver, no, las dos cosas. Las dos cosas, y es bueno que lo preguntes, yo tengo que cumplirlas, porque ¿para qué quiero tener mucha precisión, como por ejemplo lo proporciona la balanza analítica, si al final voy a tener baja exactitud, es decir, no me voy a acercar al valor real? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que, dependiendo de lo que yo quiera hacer, si quiero determinar en forma muy precisa, pero eso generalmente va a venir acompañado de la exactitud, ¿ya? Eso es. Ya, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, avanzando, tenemos el análisis de algunas expresiones. Resulta que yo partí diciéndoles que la densidad era una propiedad física de la materia. Y si la vamos a medir necesitamos de unidades. Es una magnitud y necesitamos tener un sistema de unidades para poder expresar. Y así aparece la densidad del agua a 4 grados Celsius y dice que es 1 gramo por centímetro cúbico. Aquí estamos hablando del sistema métrico decimal, en cuanto a la expresión de peso y volumen. Y la densidad nosotros sabemos que es una constante, ¿verdad?, para cada material, y donde se relaciona la masa con el volumen. Luego tenemos
una segunda expresión donde aparece otro sistema de unidades, que es el sistema inglés de medidas. Y ese valor, 1 gramo por centímetro cúbico, en el sistema inglés de medidas alcanza el valor 62,4 libras por pie cúbico. ¿Por qué lo pongo esto? Bueno, la primera gran razón es que muchas unidades físicas se expresan en el sistema inglés de medidas, por lo tanto nosotros tenemos que conocerlo, ¿ya? Y obviamente, en ambos casos, aquí estamos describiendo exactamente lo mismo, la relación en peso-volumen que existe para el agua a 4 grados Celsius. A 4 grados Celsius alcanza la máxima densidad del agua, y para nosotros, como tiene un valor unitario en el sistema métrico decimal, es un valor de referencia. Tenemos luego otro valor que lo vamos a llamar como peso específico. Resulta que cuando hablamos de balanza, lo primero que hicimos fue decir qué es lo que es masa y qué es lo que es peso. Bueno, pues aquí estamos en la misma situación. Cuando hablamos de densidad, estamos relacionando la masa por unidad de volumen. Pero cuando hablamos de peso específico, estamos hablando del peso por unidad de volumen. Por lo tanto, vamos a hablar de gramos masa o gramos peso. En esta expresión del peso específico del ácido clorhídrico al 16,15%, aparece un valor que es igual a 1,080. Y marca además una temperatura, 15 grados y 4 grados. Cuando habla de los 4 grados, seguramente está refiriéndose al agua, ¿verdad? Ya que lo hemos definido así. Entonces, este es un peso específico relativo al agua. Y como la densidad es dependiente de la temperatura, nosotros siempre vamos a tener que informar la temperatura a la cual hemos hecho la determinación. Sobre todo cuando estamos entregando valores con gran exactitud y precisión. Entonces, ¿qué significa esta relación? Lo que se está comparando aquí, porque lo dice peso específico relativo, es el peso específico de un ácido clorhídrico al 16,15%, cuando estamos hablando de que está a 15 grados Celsius, por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Esa es la comparación. Si nosotros tuviéramos aquí el valor, el peso específico con sus unidades, como estamos haciendo una división, las unidades desaparecen. Por lo tanto, esta expresión de peso específico relativo no tiene unidades, se anulan al hacer la relación. ¿Por qué también lo ponemos aquí? Porque muchas veces nosotros vamos a las tablas que aparecen en los manuales de laboratorio, y ya lo hemos visto en soluciones, por ejemplo. Y los valores que vienen en las tablas generalmente son pesos específicos relativos. Ahora, hablando de esto de peso específico, si estamos comparando, cuando hablamos de masa dijimos que la masa era invariable, pero el peso sí era dependiente del lugar geográfico en que nos encontrábamos, de la latitud y de la altitud. Pero aquí cuando nosotros relacionamos con el agua a 4 grados Celsius, resulta que prácticamente ustedes ven ya, eliminamos unidades por haber relativizado, ¿verdad? Pero además esa comparación la estamos haciendo en igual condición geográfica. Por lo tanto, entonces, finalmente, terminamos hablando siempre de peso específico o densidad, como si fueran exactamente lo mismo. Pero en realidad esta condición específicamente se va a dar cuando expresemos en términos relativos el valor. Y en las tablas, como les digo, viene generalmente expresado de esa manera, en todos los manuales de laboratorio, o bien si uno busca valores en internet, vamos a encontrar esa expresión. Ya, hay dos
personas que levantaron la mano, Yanko y Kevin. Yanko, entonces. Ah, te tengo que dar el... No, profesora, Ahí. se había quedado la mano levantada de la pregunta anterior. Ah, ya. ¿Y Yanko quería hablar? Profe, no, soy yo. Hola, Sí. buenas tardes. Hola. Quería Hola. pedirle si es que podría repetir la definición de peso específico, por favor. Mira, voy a repetir el concepto total que hay ahí puesto, ¿ya? Ah, ya, ya. Para que quede todo en realidad, Ya, ¿ya? gracias, profe. Nada. Eh, bueno, peso específico se refiere a peso, ya lo sabemos, no a masa, ¿no es cierto? Si no diríamos densidad. Estamos hablando de un peso específico. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo con esta expresión? Indicando cómo el ácido clorhídrico al 16,15% tiene un peso relativo al agua que es 1,08 veces el que corresponde al agua, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se está comparando? Se está comparando ese ácido a 15 grados Celsius y el agua con su peso específico a 4 grados Celsius, que también es igual a 1. ¿Qué es lo que ocurre con esta comparación? Como estamos haciendo una división, se eliminan las unidades. Por eso entonces no aparece nada ahí. Pero lo que tenemos que quedar claros es que por cada unidad de volumen de agua, la misma unidad, supongamos 1 mililitro o 1 centímetro cúbico, el ácido clorhídrico al 16,15% pesa 1,08 veces más. O sea, la igualdad de volúmenes, agua y ácido, el ácido clorhídrico tiene un peso específico de 1,08, quiere decir que pesa 1,08 veces más. Por eso es relativo, ¿ya? Lo que decía yo de peso y masa, bueno, resulta que así como hicimos con masa, ¿verdad? Y dijimos que en algún momento igualábamos prácticamente, aunque no conceptualmente igualábamos los números, en este caso también se igualan los números de densidad a peso específico relativo, porque estamos haciendo una comparación nuevamente en el mismo lugar geográfico, en este caso del peso específico relativo, ¿ya? Esto, ahora, ¿por qué los 4 grados y los 15 grados? ¿Por qué será? ¿Puede decirlo alguien por el chat? A ver, Nicolás dice densidad máxima, ¿hay más opiniones? ¿Por qué hay que indicar la temperatura? Lo vimos antes. A ver, nosotros tenemos que indicar la temperatura porque la densidad depende de la temperatura, pero ¿qué es realmente lo que depende de la temperatura? Es el volumen. Nosotros estamos relacionando, cuando usamos la densidad o el peso específico, estamos relacionando peso con volumen. De modo entonces que hay que definir la temperatura en cada una de las mediciones de densidad o de peso específico. Esa es la razón, porque la densidad es una propiedad que depende del volumen, y el volumen sí que es dependiente de la temperatura. O sea, ahí está la razón de usar y ponerle ese apellido, ¿verdad?, a este número. Respecto a los métodos para la determinación de densidad de sólidos y líquidos, que es lo que nosotros vamos a ver 3 tipos de métodos. Yo aquí tengo como un relato de lo que vamos a ver. Y el primero tipo de métodos son aquellos basados en la igualdad de volumen de un cuerpo y el volumen del líquido que desplaza. Estamos hablando entonces de los métodos más simples para hacer una determinación de densidad. Y aquí aparece el método del pinómetro, que se puede usar para sólidos y para líquidos. Los vamos a ver cada uno de ellos. Luego tenemos los métodos basados en el principio de Arquímedes, y ahí tenemos la balanza hidrostática
y el método de la balanza de Mohr-Westphal. La balanza hidrostática la vamos a mirar para ver cómo se haría la determinación de densidad de un sólido. Y el método de la balanza de Mohr-Westphal no es exactamente lo que vamos a ver, solamente yo les voy a mostrar la balanza, pero que ha sido reemplazada por una balanza que permite, en base a este principio, el hacer una determinación de densidad en una escala directa de densidad, que no es el caso de esta balanza de Mohr-Westphal. Está puesta fundamentalmente para que nos la asociemos con el principio de Arquímedes. Luego tenemos el tercer tipo de métodos que tienen que ver con la ley de los cuerpos flotantes. Algo dibujamos en el seminario anterior cuando usábamos un densímetro. Estos cuerpos flotantes hay de distinta naturaleza, pero lo que nosotros usamos son hidrómetros. Y como nosotros tenemos esos hidrómetros graduados en densidad, le llamamos densímetros. Pero tengo que decir que los hidrómetros podrían estar graduados en distintas unidades, porque aquí empieza también algo relacionado con la aplicación de las medidas de densidad. Si yo quiero medir, por ejemplo, la concentración de una solución en sacarosa, podría tener graduado un hidrómetro en concentración de sacarosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una relación entre la concentración de un soluto y su densidad en solución. Por lo tanto, entonces, podemos hacer eso. También podríamos usar un hidrómetro que está graduado en grados de alcohol, y ahí tenemos los alcoholímetros. Por lo tanto, entonces, pero en todos los casos, lo que estamos haciendo es tener un método basado en la ley de los cuerpos flotantes, ¿ya? Bueno, aquí entramos al primer método, el más simple, que tiene que ver con el uso del pignómetro. ¿Cómo se define el pignómetro? El pignómetro se define como un matraz pequeño, generalmente, los volúmenes son, la gran mayoría de las veces, pequeños. Este matraz tiene una tapa esmerilada, y esta tapa esmerilada ya empieza a proporcionarnos algo muy importante, que es la precisión del pignómetro. La tapa está atravesada por un tubo capilar, cuyo volumen queda comprendido en el volumen total del pignómetro. Ustedes ven, esta solución azul entra por el capilar de la tapa y está aforado exactamente en el extremo superior de la tapa. Alguien en la mañana preguntó qué era aforado. Aforado o aforo es lo mismo que enrasar, es lo mismo que llevar a un volumen. De modo entonces que aquí, cuando nosotros aforamos el pignómetro con el líquido con el que vamos a trabajar, lo que estamos haciendo es llenar absolutamente este capilar. ¿Cómo? Ya lo aprendimos en la parte relacionada con medición de volúmenes. El tipo de tubo en donde está alojado el aforo del pignómetro es de un diámetro muy estrecho. Yo partí diciendo que era un tubo capilar, entonces eso me está diciendo de que si mientras más estrecho, mientras menor diámetro tenga, eso va a representar un material de alta precisión. Por eso entonces entra la definición, un matraz con tapa esmerilada y que entra a constituirse en un material de elevada precisión para la medición de un volumen. Entonces, recordar que ese volumen es el que está en el cuerpo del pignómetro más la tapa. La otra cosa es que si estamos hablando de que tiene que ser esmerilado y que tiene una tapa y que en esa tapa hay parte del volumen del pignómetro, quiere decir que cada pignómetro tiene su tapa, que no puedo cambiar, ¿ya? Porque es parte de la calibración del pignómetro. Fernanda o Yanko. Sí, profesora, una consulta. ¿Qué quiere decir que sea esmerilada?
Esmerilado. Buena pregunta, porque no han visto materiales. El material esmerilado es un material que está pulido de una manera especial. Entonces, ¿para qué sirve? Para hacer uniones que no tienen pérdida. Se ve como una suerte de granulado en el vidrio, se ve opaco y ahí se nota, y lo que hace es que, como está hecho con una alta precisión, ajusta en forma perfecta tanto la tapa como el cuello del matraz. Es decir, eso se usa, lo vamos a usar harto en destilaciones, no vamos a usar nunca una cosa distinta, como por ejemplo un tapón para tapar algo, sino que vamos a usar en las destilaciones materiales esmerilados que se ajustan y que calzan perfectamente. El caso del pignómetro es eso, ¿no? El esmerilado es porque en realidad está de alguna manera desgastado de manera tal que finalmente cuando se juntan, tanto la tapa con el cuello, finalmente terminan haciendo un cierre total, ¿ya? Por eso entonces no se va a meter, por ejemplo, el líquido entre la tapa y el cuello del matraz, por ejemplo. Y por eso tiene la gran precisión. Radica entonces en la tapa y en el esmerilado. Y por eso tampoco puedo cambiarlo de un lado para otro, porque ese esmerilado tiene distintas dimensiones, ¿ya? Así es que lo más importante es la elevada precisión, y que se, digamos, fundamenta en lo que antes he dicho. Aquí ya pasamos al método del pignómetro cuando queremos hacer la determinación de densidad de líquidos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es tener un pignómetro y registrar su volumen, ¿ya? Y si nosotros miramos, aquí se ve claramente que hay un volumen escrito que es 25,268 centímetros cúbicos. ¿Qué me está diciendo esto? Que está escrito en el pignómetro que es un material exacto. ¿Por qué? Porque es un material certificado, y por eso lo voy a usar. O sea, no solamente entonces va a ser preciso, sino que tengo garantizada la exactitud. Bueno, determinamos la masa del pignómetro, y se pesa el pignómetro vacío, y obviamente en una balanza analítica. ¿Por qué? Porque voy a asociar dos elementos de gran precisión. Dice, luego de pesarlo, obviamente vamos a anotar el valor, y vamos a rellenarlo hasta completar el volumen del capilar con el líquido de densidad desconocida. De manera entonces que, como en todas las determinaciones de densidad, lo que necesitamos es tener el valor de la masa y el valor del volumen. El valor del volumen lo tenemos, lo anotamos porque es el volumen del pignómetro. Y la masa la vamos a obtener por diferencia entre la masa del pignómetro más el líquido y el pignómetro vacío. De forma entonces que vamos a tener directamente, digamos, la masa. Alguien en la mañana preguntaba si yo podía tarar el pignómetro. Podría ser, a ver, es bueno para identificar el pignómetro tener su peso. Por lo tanto, debiéramos por lo menos anotarlo. Ahora, para poder hacer esta operación, ustedes van a tener que ver, lo vamos a ver en el seminario, para hacer la operación de llenar el pignómetro y dejarlo hasta el extremo, hay que hacer toda una operación. Entonces, es casi como práctico tener el pignómetro registrado en su masa, porque no vamos a poder a lo mejor pesar en el mismo momento el pignómetro vacío y el pignómetro más el líquido. Por lo tanto, podría ser que la tara que hubiéramos hecho no la tuviéramos registrada. Ahora, si tenemos todos los materiales al lado, claro que podríamos tarar el pignómetro, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, esto es sumamente simple. Se trata de conocer la masa del pignómetro vacío, después conocerlo con el líquido, habiendo aforado exactamente, habiendo llevado al volumen total,
Y con eso entonces por diferencia obtenemos la masa del líquido y como el volumen del pignómetro está expresado, lo podemos utilizar. Porque ese es el valor certificado del volumen. Bueno. Pero esto también lo podemos usar para la determinación de la densidad de sólidos, ¿no? Tenemos que cumplir sí con ciertas condiciones. Las vamos a ir analizando. Lo primero que vamos a hacer es pesar el pignómetro vacío. Ya dijimos que de alguna manera tenemos que usarlo. Lo vamos a usar para pesar también el sólido. Entonces, aquí aparece ese sólido que nosotros queremos caracterizar por su densidad, pero que lo hemos triturado para ponerlo adentro del pignómetro. Cuando hacemos la diferencia entre la masa del pignómetro más el sólido triturado y la masa del pignómetro vacío, obviamente vamos a tener la masa del sólido. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta el volumen del sólido. Para poder determinar el volumen del sólido nos vamos a tener que tener un líquido de densidad conocida. Entonces la pregunta es, ese líquido de densidad conocida, ¿qué usarían ustedes como primera opción? Me la pueden escribir. Javiera dice agua, Kevin también, ¿verdad? Estamos hablando, ya, pues aquí apareció algo más, dice agua destilada. Partimos diciendo de que la densidad del agua era 4 grados Celsius, pero obviamente estamos hablando de agua pura, que se acaba. Es agua destilada, entonces. Ese es mi solvente que vamos a tener como referencia con una densidad conocida. Joaquín dice que el agua explota, no veo cómo va a explotar. Si puedo hacer una reacción con el agua, podría dar lugar a una explosión, pero en el pignómetro no va a pasar nada, ¿no? Bueno, tenemos entonces un líquido auxiliar que es agua. Le conocemos la densidad y casi nos olvidamos, porque como tiene el valor 1, casi la olvidamos. ¿Qué es lo que hacemos con esta masa 3 entonces? Miren lo que dice, la masa del pignómetro más el sólido triturado, que tenemos en el 2, más el líquido de densidad conocida. Y ahí entonces lo que tengo que hacer es ajorar con el líquido de densidad conocida, rellenar absolutamente todo el pignómetro. De manera que ese líquido de densidad conocida va a ocupar un volumen que tenemos que determinar claramente. Entonces, ese volumen del líquido simplemente lo vamos a determinar haciendo la diferencia entre la masa 3 y la masa 2. Pero tenemos hasta aquí el volumen ocupado por el líquido, pero ¿qué nos interesa? El volumen ocupado por el sólido. ¿Qué es lo que teníamos antes? Teníamos el volumen del pignómetro expresado en el cuerpo del pignómetro. Por lo tanto, si nosotros usamos ese número, lo que tenemos que hacer simplemente es calcular el volumen ocupado por el sólido haciendo la diferencia entre el volumen del pignómetro y el volumen ocupado solo por el líquido, que lo determinamos por pesada. Si es agua, vamos a usar la densidad 1, y si es otro líquido tendremos que dividir por la densidad para conocer el volumen del líquido. De manera entonces que la expresión para la determinación de la densidad de ese sólido va a ser igual a la masa 2 menos la masa 1, es decir, la masa del sólido, dividido por el volumen ocupado por ese sólido, que es igual al volumen del pignómetro, menos el volumen ocupado por el líquido auxiliar. Aquí hay cosas que tenemos que señalar. ¿Podemos usar siempre agua? Les adelanto que no. ¿Por qué motivo no se puede usar siempre agua? Simplemente porque el agua es un reactivo más, y podría ser que el agua, por ejemplo, disolviera el sólido. Si lo disuelve, ya no voy a poder caracterizarlo como sólido. Por lo tanto, entonces, no puede ser soluble el sólido al que quiero definir la densidad en el solvente que usemos.
De modo entonces que tenemos dos necesidades aquí. Una, que el sólido esté triturado, y que tengamos un líquido que no interaccione en términos químicos ni físicos con el agua, o sea, con el sólido, digo. En el caso del agua, por ejemplo, sería el que pudiera eventualmente disolver al sólido. De modo entonces que el pignómetro nos sirve para determinar la densidad de líquidos, que es tremendamente simple, directa, y determinar la densidad del sólido, en donde necesitamos un líquido auxiliar. Y con eso tenemos las dos densidades, en ambos casos asociados siempre con una balanza analítica. En el seminario vamos a ver cómo se enraza un pignómetro. Ahí, esta flechita simplemente es para indicarles claramente que hay que aforar, y aforar significa llevar el líquido hasta el extremo superior. ¿Sí? ¿Jacob preguntaba algo? Sí, profesora, como para llegar a una conclusión del pignómetro, habíamos dicho ya de que poseía una elevada precisión, pero ahora de que vimos mayor el proceso, ¿lo podemos definir como de elevada precisión y de elevada exactitud, o solamente de elevada precisión? De elevada precisión y elevada exactitud. Así como bien seguro. ¿Por qué motivo? Porque en este caso, yo les mostré un pignómetro certificado, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un pignómetro certificado? Al igual que un matraz volumétrico o una pipeta certificada, lo que me está diciendo el fabricante es que el volumen que se indica ahí es el correcto, ¿ya? Por lo tanto, si quiero hablar de exactitud, y lo otro es que la balanza, podía decir uno, oh, la balanza estaba mala, entonces ¿de qué me sirve trabajar con una alta precisión? De nada, ¿no es cierto? Entonces tengo que unir las dos cosas, ¿ya? La balanza tiene que estar bien calibrada, y el pignómetro tiene que indicar, y si no, yo puedo hacer la determinación del volumen también, con un líquido de densidad conocida. Pero la idea es que las dos cosas las aunemos en cualquier determinación, incluso esta de la densidad. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, hablamos entonces del pignómetro y vamos a dar vuelta la página. Y entramos en los otros dos tipos de métodos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar un concepto que es el del empuje. El empuje, si nosotros sabemos que el peso de un cuerpo en realidad es un conjunto o es una fuerza, el empuje también lo es. Entonces, cuando tenemos un objeto, un cuerpo, el que sea, que lo queremos sumergir en un líquido, se va a encontrar ante tres posibles situaciones. Una, que se vaya hasta el fondo; otra, que se quede ni arriba ni abajo, ¿ya? Y la otra es que flote. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Porque se tiene que dar un equilibrio de fuerzas. En este caso, cuando el peso del cuerpo es mayor que esa fuerza que nosotros llamamos empuje, se va a ir al fondo. Eso ocurre en un fluido. Las tres situaciones ocurrirán cuando tengamos un líquido o un gas. Bueno, la primera situación entonces dice que el empuje es menor que el peso del cuerpo. Eso significa también que el peso específico del cuerpo es mayor que el peso específico del líquido. Pero ¿qué involucra esto? Que el líquido, cuando yo pretendo sumergir un cuerpo en un líquido, lo que se va a ejercer son un conjunto de fuerzas que van a llevar a ese cuerpo en un sentido contrario a lo que es la gravedad. Es decir, el empuje es una fuerza que se ejerce en sentido contrario al peso del propio cuerpo. Por lo tanto, si tenemos un empuje menor, definitivamente el peso del cuerpo ganó y el objeto se va al fondo. ¿Cómo se relaciona esto con la densidad? Lo vamos a ver a través del principio de Arquímedes. Pero antes de pasar a eso, vamos a decir entonces que si el empuje es menor que el peso del
cuerpo, quiere decir que el peso específico del cuerpo es mayor que el peso específico del líquido. La siguiente situación tiene que ver con una igualdad en definitiva, ¿no? Tenemos que el empuje es igual al peso del cuerpo, y este cuerpo se queda ahí, no flota ni se va al fondo. Y eso va a significar que tenemos iguales pesos específicos. En el caso 3, dice que el empuje es mayor que el peso del cuerpo, y esto lo que hace es llevar al cuerpo hacia arriba y lo hace flotar, ¿ya? Y también significa que el peso específico del cuerpo es menor que el peso específico del líquido. También significa entonces que el conjunto de fuerzas ejercidas por el líquido fueron, digamos, en términos de valor, mayores que el propio peso del cuerpo, ¿ya? Recuerden que yo partí diciendo que el empuje era una fuerza que se ejercía en un sentido contrario al peso del cuerpo, ¿ya? Teniendo a la vista esto que está puesto de una forma súper esquematizada, pero que permite ilustrar, ahí podemos entrar a ver lo que dice el principio de Arquímedes. Hay una serie de... esa letra es peso específico, ¿ya? Entonces, bueno, los comentarios están... Alguien preguntaba si en el seminario se verá un ejemplo de cómo se usa la fórmula del pignómetro. Lo vamos a hacer en el trabajo práctico, entonces sí que va a estar en el seminario, ¿no? A ver, ¿y quién quiere hablar? A ver, a ver si me resulta. Bueno, ahí queda con la palabra Yanko. Sí, disculpe, profesora, que haga tantas preguntas. Sé que para ver el análisis de esto una diferencia de fuerzas, para como generar una especie como de equilibrio, pero lo que no me quedó muy claro es que el empuje, ¿en qué consistía? Lo vamos a mirar y lo vamos a ver también en términos numéricos, para que nos quede más claro, ¿ya? Ah, ya. Definitivamente es, en el fondo, es buscar un equilibrio entre esas fuerzas, y esa fuerza se ejerce a partir del líquido, ¿ya? La fuerza es como cuando uno pone una resistencia, y la resistencia es oponerse, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre en los líquidos, y también ocurre en los gases. Lo que pasa es que en los gases es muy baja, ¿ya? Y por eso no lo consideramos mucho. Isabel también tiene levantada la mano. Profesora, disculpe, la última cosita. Este tema de estas proporciones que nos dio usted, ¿esto solamente sirve para líquido y gases, no para sólidos? No, claro. Es en fluidos. A ver, el principio de Arquímedes está referido a fluidos, ¿ya? No a sólidos. Por eso hablamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en estos métodos para medir densidad usamos líquidos, ¿ya? En gases no tiene mucho sentido porque el empuje en gases es muy bajito. ¿Isabel quería preguntar algo? Sí, hola profesora. Hola. La verdad es que tengo una duda sobre el peso específico. Cuando se habla de peso específico es porque se está relacionando con la densidad, ¿cierto? Porque a mayor densidad el peso va a estar como más aumentado, por así decirlo. ¿Es así? Sí, a ver, mira. Como partí un poco diciendo, pero que también es difícil, como al final tienen todos el mismo valor, pero conceptualmente el peso específico es un peso. Y sabemos que el peso es distinto a lo que es una masa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? De que en términos generales en el laboratorio uno habla de, sí, voy a determinar la densidad, o puede decir, vamos a determinar el peso específico. Lo que pasa es que habitualmente decimos densimetría, y por eso hablamos de la densidad. Pero aquí yo le estoy hablando como si las dos cosas fueran lo mismo, ¿ya? Entonces, peso específico es igual que densidad, por así decirlo. Claro, y es que numéricamente se van a aproximar mucho siempre, ¿no es cierto? Yeah. De modo que vamos a usarlo indistintamente. Así como decimos, vamos a pesar en el laboratorio, y no siempre estamos usando
un instrumento que mide fuerza, sino que estamos comparando masas, ¿no es cierto? Pero no decimos masar, decimos pesar, porque anulamos el efecto de el lugar geográfico. Entonces al final tenemos masa y peso en un mismo instrumento. Bueno, y en todo caso, ay, perdón, profe. No, En este caso también se va a ver como un peso, en realidad es que eso, es como un vector, que va a apuntar hacia abajo. claramente, claramente. Ya, muchas ¿Y Kevin gracias. también tenía alguna observación? ¿Kevin? Profe, sí. Tenía la duda sobre la P. Esa P, de ahí si es que esa es densidad o Ah, es es peso un específico. Rho, Sí, es un que Rho. es una letra griega, Sí, que no sí. sé si está escrita, es Rho. Sí, sí. Es que se Es que mi duda era, ese Rho, por lo que yo tengo entendido, significa densidad. Y la letra gamma significa el peso específico. No, no, mira, si tú revisas todos los manuales de laboratorio donde se recogen millones de datos, siempre viene así. ¿Mm? Ah, ya, ya. Así. Pero, y además, mira, siempre va a venir como traducido, ¿me entiendes? Va a decir, esto es específico, ¿ya? Así es que, eso. ¿Mm? Ya, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahí vimos las tres situaciones que se iban a dar, ¿verdad? Pero aquí vamos a entrar directamente a lo que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo sumergido en un fluido en reposo experimenta una fuerza vertical que actúa en sentido contrario al propio peso, llamada empuje, provocando una pérdida aparente de peso. Bueno, yo se lo leí para que vayamos interiorizándolo, porque aquí hay muchas cosas dichas. De partida, estamos viendo lo que ya habíamos señalado, y es que un cuerpo que lo sumergimos en un fluido, si está en reposo, donde no se están produciendo otras fuerzas, ¿no es cierto? Ese cuerpo experimenta, dice, una fuerza vertical, o sea, va en sentido además contrario al propio peso. Y eso se llama empuje, tal cual. Ahí está la definición de empuje. ¿Y cuál es el efecto de ese empuje? El efecto es que provoca una pérdida aparente de peso de ese cuerpo. Esa es, digamos, la base para nosotros poder llegar a hacer determinaciones de densidad a partir del principio de Arquímedes. Porque si nosotros podemos determinar el empuje, realmente llegamos a la densidad y podemos hacerlo a la densidad de un líquido o a la densidad de un sólido. Entonces, vamos a ir hablando de números ahora. Dice que el empuje es igual a la pérdida aparente de peso del cuerpo cuando se sumerge en el líquido. Es decir, tiene una magnitud. O sea, si el peso es una fuerza, ¿verdad? El empuje también será una fuerza, que alcanza un valor, y ese valor es igual a la pérdida aparente de peso del cuerpo, cuando se sumerge en ese líquido particular. Y ese empuje también tiene como valor, dice, es igual al peso del líquido desplazado. Cuando ustedes sumergen un cuerpo, desplazan un volumen de líquido, y ese volumen de líquido tiene un peso. Cuando sumergen ese cuerpo, entonces, están moviendo líquido, y lo vimos antes con el densímetro, algo se decía, ¿verdad? Como digo, ese volumen o ese peso del líquido que se desplaza tiene un volumen. Pero ya teniendo todo esto aquí, si nosotros conocemos el empuje, sabemos que la pérdida aparente de peso, y hemos determinado esa pérdida aparente de peso, estamos conociendo el peso del líquido desplazado, ¿ya? De manera entonces que conocido eso, podríamos, si conocemos el volumen del líquido desplazado, determinar la densidad de un líquido, ¿ya? Ahí tenemos la base para la determinación de la densidad de un líquido. Se basa, en el fondo, en un sistema que me permite compensar el empuje, ¿ya?
Y eso lo vamos a ver muy bien cuando ustedes tengan en su mano una balanza para medir densidad. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que guardar entonces, que el empuje es numéricamente igual a la pérdida aparente de peso del cuerpo. El empuje además es igual al peso del líquido desplazado, y que a partir de eso entonces, conociendo esto, nosotros llegamos a la expresión de densidad. ¿Ya? Esto se aplica en lo que conocimos antiguamente como una balanza de Mohr-Westphal, que se ve ahí, se ve muy atenuada, ¿verdad? En realidad, esta balanza es la que permitía entender muy bien el principio de Arquímedes, porque se basa en eso. Entonces, ¿qué hay en la balanza? Vamos a ver si está puesta. Parece que no. Vamos a ver si volvemos allá. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta es una palanca de primera clase, como lo vimos en la primera clase. Tiene un punto de apoyo, es una barra rígida, tiene un indicador de haber llegado al equilibrio, que es este que se ve aquí, a la izquierda. Tiene unos tornillos que permiten la nivelación, y aparte de eso, en uno de los extremos, en el extremo opuesto aquí, aparece lo que conocemos como buzo o inmersor. Entonces, en la balanza Mohr-Westphal, el buzo es el cuerpo que se ve sometido a la pérdida de peso. De modo, entonces, que ya tenemos gran parte de la balanza. Esta balanza se usa para determinar la densidad del líquido, ¿ya? Y haciendo uso de este buzo inversor, y haciendo uso de estos jinetes, como se les llamaba, que son unas pesas que tienen un determinado valor, y que me permiten llevar la balanza al equilibrio. ¿Cuáles son los problemas que pudo generar en su momento esta balanza? Primero, que había que hacer todo un cálculo para llegar a la densidad del líquido. Dependía del buzo, dependía del peso de las pesas, de cómo se equilibraban unos con otros, porque además uno ve que aquí hay una barra graduada que se ve un poquito, ¿ya? Pero efectivamente hay una barra que tiene graduación, que uno tenía que leerla. Entonces, aquí, al final de cuentas, también, aparte de tener que hacer toda una transformación, hay que hacer uso de un líquido auxiliar, que es el agua, para calibrarla. Por lo tanto, teníamos que hacer dos pasos: la calibración en agua y luego la medición en el líquido de interés. Bueno, pues eso lo reemplazó una balanza que sirve para medir densidades en forma directa, pero que está basada en esta balanza. Y aquí solo les he mostrado las partes, porque eso es lo que se va a repetir luego en la balanza para medición de densidades. Aquí vamos a ver el método de la balanza hidrostática, que yo se lo mencioné al comienzo. Bueno, ¿este método en qué consiste? Dice balanza hidrostática, determinación de la densidad de sólidos con geometría irregular. Resulta que ese sólido triturado que yo les mostraba antes era bien fácil determinarle la densidad. Pues si tengo, por ejemplo, un cubo, es cuestión de aplicar la fórmula y determino el volumen. Entonces no tendría problemas en hacer una determinación de la densidad. O si tengo, no sé, una esfera, lo mismo, mido el diámetro y con eso veo el volumen y lo peso y tengo la densidad. Pero cuando tengo un cuerpo que tiene un volumen irregular o una geometría irregular, más exactamente, voy a verme ante problemas. Entonces, ahí tiene valor la balanza hidrostática, que se fundamenta en el principio de Arquímedes. Se hacen pesadas nuevamente. Dice, se pesa el cuerpo en el aire, con lo cual tenemos la masa del cuerpo. Pero nosotros tenemos necesidad de saber el volumen. Entonces, de acuerdo a la relación que yo les di antes, vamos a determinar el volumen.
¿Qué significa eso? Hay que pesar ahora entonces el cuerpo sumergido en un líquido de densidad conocida, ¿ya? Nosotros sabemos que la diferencia de pesos, que es una diferencia aparente, igual al empuje, es decir, la masa 1 menos la 2, cuando hemos hecho las dos determinaciones de peso, hemos determinado el empuje. Y el empuje es el que vamos a relacionar con la densidad, esa que conocemos. El volumen del cuerpo, claramente, si está sumergido, es igual al volumen del líquido desplazado. Y antes nosotros vimos que el empuje era igual también al peso del líquido desplazado. De manera entonces que podemos conocer, a partir de esta igualdad, volumen del cuerpo igual al volumen del líquido desplazado, nosotros podemos, conociendo la densidad del líquido auxiliar, podemos entonces llegar a determinar finalmente el volumen. Aquí están entonces las ecuaciones que nos permiten hacer esa determinación. El empuje lo determinamos simplemente porque hemos determinado la diferencia aparente de peso, y luego, si tenemos la densidad del líquido, sabemos que densidad es igual a masa dividido por volumen. Por lo tanto, si queremos obtener el volumen del líquido desplazado, simplemente dividir el empuje por la densidad del líquido. Como generalmente es agua, es decir, que no vamos a dividir más que por 1. Por lo tanto, prácticamente con las dos pesadas, nosotros llevamos el valor, o llegamos al valor de la densidad del cuerpo. Inicialmente determinamos su masa, y luego determinamos su volumen, habiendo medido el empuje, y teniendo a la mano el valor de densidad del líquido que usamos, para que se ejerciera el empuje. Esa es la balanza hidrostática. A continuación hay un esquema súper simple de una balanza hidrostática. Es una palanca de primera clase que tiene un indicador del equilibrio y tiene dos platillos. Pero nosotros no vamos a usar los platillos, sino que vamos a usar un gancho del cual cuelga el cuerpo que vamos a definir para determinar la densidad. Entonces, pesamos ese cuerpo, como dijimos, en el aire, tendrá su peso, pero lo colgamos desde arriba, digamos, no. Luego nos vamos a tener a la mano un vaso que tiene un líquido. El líquido no podemos estar dejándolo que ejerza su peso, ni el vaso ni el líquido. Entonces, lo que se hace es que se pone un soporte que no toca el platillo, que no ejerce peso, que sostiene entonces el vaso que contiene el líquido auxiliar. De manera entonces que como nosotros tenemos colgando el cuerpo, lo hemos pesado en aire, después colgado de la misma manera, lo sumergimos en el líquido y tenemos que volver a equilibrar la balanza porque perdió peso. Por lo tanto tendremos que sacar peso. ¿Ya? Bueno, si eso lo llevamos a una balanza ya real, moderna, digital, es lo mismo exactamente. ¿Y cómo está hecho esto de la balanza, esta determinación que me permite usar el principio de Arquímedes para la determinación de la densidad de un sólido? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí está el mecanismo que tiene que ver con la llevada del platillo a la posición de equilibrio que se ve, y hay un mecanismo entonces acoplado a ese sistema, del cual sale, ¿verdad?, finalmente un gancho, en definitiva, ¿no?, que permite colgar el cuerpo que vamos a determinar. Aquí hay un platillito, en verdad, o un canastito, en donde podríamos colocar el cuerpo que vamos a medir. Inicialmente, entonces, lo que hacemos es que pesamos el cuerpo en el aire. Aquí no vamos a tener platillo, es una adaptación de una balanza, pero sí vamos a tener ejerciéndose el peso del cuerpo. Después,
como nos dicen, tiene que sumergirlo en un líquido para que se produzca el efecto del empuje, entonces tiene también un accesorio que es como este soporte, que es como un banquito, ¿verdad? En donde pongo el vaso con el líquido y vuelvo ya ahora a sumergir el cuerpo en ese líquido. Y eso me va a causar nuevamente un desequilibrio porque va a pesar distinto, va a pesar menos, va a causar la pérdida aparente de peso. De modo entonces que ahí tenemos nuevamente a ver. Tengo otra duda. Dime. Es respecto al peso del cuerpo cuando está sumergido. Se supone que al momento de ingresar el vaso, como a medir su peso, ¿hay que tararlo para No, no, recién no, ingresar el cuerpo? no, 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 no. Mira, ese soporte, te fijas tú que tiene como 3 patas, es como tener una mesa, ¿Sí? aparte de la balanza. O sea, ese soporte no pesa. Para efectos de peso, no ejerce peso. Y, Ah, entonces como que sujeta el vaso. claro, solamente va a sujetar el vaso. Y el vaso, si no pesa el soporte, tampoco el vaso pesa. Y el líquido adentro del vaso tampoco pesa. Ujú. ¿Cierto? O sea, es digamos, son modificaciones a una balanza que me permiten usarla como una balanza hidrostática, ¿ya? Al igual que lo que ocurre en el esquema, si uno lo mira realmente, lo que ve es que hay como un banquito que sostiene al vaso con el agua, ¿ya? Pero ese banquito no está conectado con la balanza. Aquí es lo Y, mismo. y en ese caso, ¿cómo se tendría que medir como el peso del cuerpo que está Colgado, sumergido? colgado, Ah, ya. Ah, porque ya, ya. Entonces, ujú. esto sí pesa. Esto que tiene por el lado, de donde cuelga esa canastita, eso sí pesa. Ah, ya. Ya Y la ahí es entendí. donde uno pone el objeto para que no se vaya al fondo, para que no pase nada. ¿No es cierto? Ya, Entonces, muchas gracias. colgando en el aire inicialmente y después pones el vaso con el líquido para volver a pesar. ¿Ya? Muchas gracias. Nada. Vale. Bueno, estábamos viendo la balanza hidrostática y aquí está la balanza de Mohr-Westphal, que es la que sirve para la determinación de la densidad de líquidos. Antes vimos que era para un cuerpo sólido, la balanza hidrostática. La de Mohr-Westphal es para líquidos. Y aquí vemos lo mismo que habíamos señalado anteriormente. Vamos a pasar a la balanza para medir densidades. Esta balanza se basa en lo que teníamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo funciona? Voy a darle solo las partes porque lo vamos a ver en el seminario para que no nos confundamos mucho. ¿Cuáles son las partes de esta balanza? Bueno, por cierto, tiene un soporte, se apoya en un punto determinado, que no nos importa porque está calibrada para eso, y lo que hay que hacer siempre es estar llevándola a equilibrio, ¿ya? Y el equilibrio nos marca el encuentro de esas dos puntas, esos dos indicadores, ¿ya? Tiene un tornillo nivelador, que también sirve para contribuir al equilibrio de la balanza, y además tiene en el brazo en realidad en él se representan escalas, y estas escalas están graduadas en densidad, ¿ya? En el brazo de la balanza, entonces, que está graduado, van a ponerse 2 pesas deslizantes. Estas pesas, entonces, van a llevarnos en algún momento al equilibrio de la balanza. Moviéndolas, nosotros vamos a poder llegar al equilibrio de la balanza para que finalmente tengamos el valor de densidad. Esas pesas deslizantes, hay una chiquita que pesa o que indica una densidad entre 0,00 y 0,10. El valor exacto lo vamos a ver después porque en realidad llega hasta la 4ª cifra decimal.
La pesa más grande, que sería esta que vemos aquí, va entre 0 y 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, aquí lo que hay son unidades de densidad. Y además hay una pesa colgante que tiene que ver entonces con el valor 1 gramo por centímetro cúbico, que también ejerce peso en la balanza. Entonces, todas las pesas están ejerciendo peso en la balanza. ¿Y qué más hay? Hay el buzo o inmersor, que es el objeto que me va a permitir a mí que actúe sobre él el empuje y de ahí poder relacionar con la densidad. Este buzo inmersor es de la propia balanza. Y inicialmente el buzo o inmersor está en el aire, equilibramos la balanza en el aire, y después lo vamos a sumergir, y por eso necesito entonces un cilindro que no necesita graduación, en donde pongo el líquido. Ahí se va a ver sometido al empuje, ese buzo inmersor, y va a desequilibrar la balanza. ¿Y cómo la voy a equilibrar? Moviendo las pesas. Y esas pesas me van a indicar el valor de la densidad. Cuando haga la combinación y sume todas las pesas, en ese minuto tendremos el valor de la densidad. Entonces, el equilibrio inicial es con el buzo en el aire, y el final lo logramos cuando se sumerge el objeto, este buzo en el líquido, se ve sometido al empuje y reequilibramos a través de la movilización de las pesas. ¿Ya? Eso es lo que se hace en la balanza para medir densidad. Bueno, vamos a llegar a la ley de los cuerpos flotantes, ¿no? Que dice lo siguiente, tal cual lo dice, ¿verdad? Estamos hablando de cuerpos que flotan. Dice, cuando el empuje ejercido por el líquido es mayor que el peso del cuerpo, como lo vimos antes en las figuritas, este flota. Y en ese caso se da la siguiente condición, y aquí es donde entramos a tener algo importante para la medición de densidad. Dice que el peso del cuerpo es, digamos, menor que el empuje que ejerce el líquido, entonces se va hacia arriba. Ese peso del cuerpo equivale al empuje ejercido solo sobre la parte sumergida, que es donde se ejerce el empuje. ¿Ya? Y ese empuje ejercido sobre la parte sumergida es igual al peso del líquido desplazado por la parte sumergida. Bueno, y además, sí, estamos hablando de densidades, ¿verdad? Si nosotros conocemos el empuje, ¿verdad? Porque es igual al peso del líquido desplazado, y conociéramos el volumen de la parte sumergida, podríamos tener la densidad del líquido. Este principio, así como está puesto, este es el que me sirve para construir el cuerpo flotante que me va a llevar a determinar la densidad. Estas son las relaciones que me permiten hacerlo. El saber que el empuje comprende, es igual exactamente al peso del cuerpo, sea el que sea, y que sobre ese cuerpo de verdad se va a ejercer un empuje que se va a ejercer solo sobre la parte sumergida, y que ese peso, ¿verdad?, es igual también al peso del líquido desplazado por esa parte sumergida. Y ahí encontramos la relación con la densidad. Si conocemos el empuje, conocemos el volumen, tenemos la densidad. Si tenemos la densidad y tenemos el empuje, podemos saber cuál es el volumen sumergido también. Es decir, aquí podemos determinar cualquiera de las cosas que aparecen en la fórmula. Bueno, el densímetro se parece a eso que vemos ahí. Dice, un densímetro o ariómetro, que es el otro nombre que recibe, es un instrumento de medición que sirve para determinar la densidad de los líquidos basados en la ley de los cuerpos flotantes. Normalmente está hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco con un bulbo que pesa, un bulbo pesado, ¿verdad?, en uno de sus extremos, que es eso que aparece en el fondo,
para que pueda flotar en posición vertical. Cuando ponemos ese peso ahí, entonces lo podemos tener puesto en forma vertical, para poder medir. Si no, se nos daría vuelta, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la definición de un densímetro. Pero ¿qué es lo que tenemos además? Dice, pueden graduarse con distintas escalas y sirve para medir directamente peso específico. Ya sabemos que peso específico, densidad, en general el densímetro dice peso específico, dice, sirve para medir directamente el peso específico de una solución, o también puede tener una escala directa en donde se inscribe la concentración de un soluto. En este caso, por ejemplo, habla de la sacarosa o la concentración del alcohol, entre otros ejemplos. Es decir, yo, conociendo esta relación que hay entre la densidad de una solución, de un soluto, y la concentración de ese soluto, podemos, con esto de los cuerpos flotantes, graduar en una determinada concentración de ese soluto. Es decir, esta escala me va a decir el porcentaje de sacarosa que tiene, por ejemplo, un jarabe, ¿verdad? Que es una propiedad, la densidad o peso específico de un jarabe es una propiedad del jarabe. Eso lo podemos hacer entonces con un sacarímetro, así se llama. Pero también cuando hablamos de un licor, estamos hablando de su concentración, que también lo caracteriza en alcohol. Por lo tanto, puedo controlar la calidad de ese alcohol o de ese licor midiendo ese peso específico, pero expresando directamente en los grados de alcohol que tiene ese licor. Los cerveceros, que siempre están de moda, todo el mundo hace una cerveza, son los que mejor manejan un densímetro, porque evidentemente les sirve para ir fabricando ese producto, ¿ya? Pero bueno, nosotros lo vamos a usar para medir densidad. Bueno, aquí hay un video corto en donde dice cómo usar un densímetro. Lo primero dice que es echar la muestra del líquido en forma lenta, dice por el lado del vaso o del cilindro o de donde tengamos lo que hayamos destinado para poner el densímetro. Eso es lo primero. Se trata de evitar que entre aire, porque queremos medir la densidad de la solución y no de la solución más aire. Entonces, agita para que ese aire se desplace. Y luego, tomándolo desde arriba, el hidrómetro, lo pone en forma ligera, ¿verdad?, en el líquido para que flote. Y lo deja flotar, y después vuelve a darle un empujoncito, ¿verdad?, para controlar efectivamente el equilibrio. Se busca entonces que el hidrómetro se equilibre en el líquido. Eso significa que esté en posición vertical y que no toque el fondo. La condición entonces es esa, la que ustedes ven al final. El densímetro se usa de esa manera. El densímetro va a flotar y así nosotros vamos a poder ver la escala, porque se va a quedar en su momento de equilibrio, va a quedar ahí estático, y vamos a poder ver en la escala hasta dónde alcanzó la superficie del líquido. Esa es la graduación. Para terminar vamos a ver entonces cómo se gradúa o qué relación hay con eso de la altura que alcanza en un líquido. Bueno, recordando un poco lo que habíamos visto antes, de que el empuje es igual al peso líquido desplazado por la parte sumergida, que el peso de ese densímetro o peso del cuerpo era igual al empuje ejercido sobre la parte sumergida. Entonces, teniendo en cuenta eso, decíamos que íbamos a llegar finalmente a la densidad, ¿no? Vamos a ver tres situaciones que nos permiten entender mejor esto. Si tenemos un densímetro cuyo peso es igual a 20 gramos, ya por definición sabemos que eso es igual al empuje que se va a ejercer siempre sobre él. Donde lo coloque, va a ser sometido a un empuje igual a 20 gramos. Ahora, ¿cómo va a ser esa compensación para que flote? ¿Cómo se va a dar?
se va a dar en función del peso del líquido desplazado por la parte sumergida. Y ese peso del líquido desplazado por la parte sumergida va a estar relacionado con la densidad del líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí hay una primera situación. Tenemos el densímetro puesto bien vertical, todo perfecto, ¿verdad? En un líquido. Y, sin embargo, ¿qué podemos observar? Que está bastante hundido, ¿ya? Luego, tenemos otro en donde se ve una situación diferente. Comparemos entonces. Este densímetro que se hundió más, evidentemente desplazó un volumen grande. Y ese volumen, si fue 25 centímetros cúbicos, como lo que tenemos que hacer es igualar al peso 20 gramos, la única forma que tenemos de igualar el peso, ¿verdad?, del líquido desplazado es con una densidad del líquido más o menos baja. Como aparece ahí, 0,80. 0,80 multiplicado por 25 es 20 gramos. Es decir, estamos haciendo uso de la relación que tenemos arriba. En el segundo caso, quedó más arriba, es decir, flotó más. ¿Qué significa eso? Además, que desplazó un volumen un poco menor que el anterior. Para que se pudiera dar la igualdad del empuje con el peso del densímetro, es decir, 20 gramos, necesito una densidad más grande. Y en este caso es 0,87 gramos por centímetro cúbico. En un tercer caso, ¿qué tenemos? Que el volumen que se desplazó fue todavía menor, haciendo exactamente la misma analogía. Eso va a ocurrir cuando el empuje, en realidad, y la densidad del líquido sean grandes. Por lo tanto, entonces, más bien la densidad del líquido sea grande. En este caso, 0,95 gramos por centímetro cúbico. Estas tres situaciones son las que nosotros podemos tener, por ejemplo, con distintas concentraciones de un soluto en agua. Vamos a ir variando la cantidad de desplazamiento que se da en términos del líquido y en términos de, o en función de la densidad de las distintas soluciones de un soluto, ¿verdad?, en función de la concentración. Hay algo que quiero que quede claro también. Nosotros fuimos haciendo aquí un aumento progresivo de la densidad, ¿ya? Y cuando se hundió más, entonces teníamos la menor densidad. Por lo tanto, el menor valor en la graduación va a estar en la parte superior. Y, por el contrario, cuando flota más, quiere decir que tenemos un volumen desplazado menor. Entonces, la densidad que se va mayor, o sea, la densidad inscrita, ¿verdad?, va a quedar el mayor valor, digamos, en la graduación, el mayor valor en densidad, que es el último caso, ¿verdad?, va a ser puesto en la parte inferior de la escala, ¿ya? De modo entonces que mientras más volumen desplazado, quiere decir que se hundió más, y por eso entonces tenemos en la parte superior el menor valor de densidad. Y por el contrario, entonces el mayor valor lo vamos a tener cuando el cuerpo flote más, ¿ya? Y por eso estamos obligados a tener en la parte de abajo ese valor mayor. El sentido de las escalas entonces es ese. Siempre va desde arriba a abajo, aumentando el valor de la densidad. Hay un bloque de chat, vamos a ver qué cosas hay. A ver, aquí hay hartas cosas. Bueno, dice Yanko, si no les vamos a enseñar a hacer cerveza, no. Es que además es súper difícil, ¿no? Bueno, alguien que quiere el break, bueno, es que estamos haciendo las consultas entre medio de la clase, entonces
si no después pasa la clase. Dice, después, para todos estos cálculos tenemos que especificar la temperatura del líquido cuando fueron hechas las mediciones, ¿verdad? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que depende de la gran exactitud que nosotros necesitemos. Si necesitamos exactitud, claro que sí. Dice, ¿se requiere una cantidad mínima de líquido para medir la densidad? Sí, la que sea necesaria para que el densímetro flote. Es decir, tengo que tener una columna de una altura determinada para que el densímetro flote. Y eso significa tener una cantidad de líquido determinada. Dice, la densidad no depende de la cantidad de líquido, como dice el profesor, ya claramente. La densidad es densidad por sí sola, y la medimos con el densímetro. Y si yo cambio el líquido de un recipiente a otro, su densidad no cambia, ¿no es cierto? Por lo tanto, claramente, ¿verdad? No hay relación, ¿verdad? Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Parece que no. Kevin levantó la mano. Profe, tengo una duda de la parte del pignómetro. Cuando Ya. cuando te dijo para medir la densidad de un sólido, había que triturarlo y agregarle un líquido, ¿cierto? En caso que no se pueda utilizar agua, ¿qué otro líquido se puede utilizar? Algún solvente orgánico, por ejemplo. Hay muchos solventes, depende obviamente de que no vaya a atacar el sólido, pero hay muchos solventes. Ah, o sea, la condición para usar sería que no ataque al sólido. Claro, esa es la condición. Y luego tiene que ser un líquido puro, por cierto. O sea, así como vamos a usar como referencia el agua que tiene valor 1, es el agua destilada. Entonces vamos a buscar un líquido puro. O que se acerque lo más posible a un líquido puro. ¿Ya? Ya, gracias. Sí. Vale. Chicos, tenemos que ponernos de acuerdo respecto de la vuelta. Y como creo que ha pasado un poco lo mismo de la mañana, en donde nos dimos un recreo un poquito más largo, ¿les parece media hora? Porque alguien estaba diciendo que quería un break, para que descansen y vengan renovados al seminario, o 20 minutos si lo quieren así, no sé. Fijemos una hora, porque nosotros vamos a crear la reunión seguramente a las 15:30, pero vamos a entrar más tarde, ¿ya? Yo pondría 20 minutos a 25 minutos cuando mucho, porque si no terminamos después muy tarde. Entonces eso sería que nos juntáramos como un cuarto para las 4 y seguimos entonces adelante. Pero vamos a procurar, yo igual voy a abrir antes la reunión, por supuesto, y yo creo que mi compañero Patricio va a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces nos estamos viendo. Y chicos, así es. Recuerden que les llega por correo la invitación a los seminarios para que lo revisen. A las 15:45 partimos. Perfecto. Ya, pues nos estamos viendo o escuchando.